Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El periódico El Día de hoy tiene en primera plana unos titulares y una foto, esa que están ahí detrás, que dice, el texto dice lo siguiente: Venezuela conmocionada. Opositores enfrentan usurpación. Usurpación de Nicolás Maduro. Las protestas se expanden en Venezuela mientras Juan Guaidó llama a la huelga general contra el régimen. Esos titulares son de una matriz estadounidense, imperialista. Los grandes centros de la comunicación de Estados Unidos, que domina múltiples medios, incluyendo las redes sociales, en gran medida, que ya son hegemónicas, son alimentadas por informaciones que sustituyen la realidad, que suplantan la realidad. La realidad da una verdad, pero ellos dicen, eso no me lo pongan. Yo voy a dar una información que es falsa, pero la vendo como verdad. Y la difundo tanto, por todas las vías, que mucha gente la capta como la verdad. Están matando la verdad e imponiendo una farsa como verdad. Oigan esto. Por eso que ellos hablan, los teóricos de esto hablan de la posverdad. Pero tomen ese titular. Venezuela conmocionada, primero. En Estados Unidos puede haber todos los problemas del mundo. En Argentina se está cayendo a pedazos. Honduras ni hablar. Si nos vamos para el otro mundo, para aquel lado, y nos vamos a situaciones como la del Medio Oriente, lo que están haciendo con Palestina, pero nada de eso aparece. Es Venezuela que está conmocionada, primera idea. Esto es lo peor del mundo. Están sembrando esa falsedad. Opositores enfrentan usurpación de Maduro. Maduro es un usurpador. No es que haya habido un proceso tal más cual, que Chávez ganó qué sé yo cuántas elecciones, que en fin de cuentas lo mataron a través de fórmulas muy sofisticadas, que Chávez respaldó la candidatura de Maduro antes de morir, que ganó las elecciones. No. Es que es un usurpador. Hay otra idea que usted la va a encontrar, el dictador, la dictadura, el dictador, la dictadura. Guaidó es un truán, político ladrón, el otro Leopoldo. Bueno, miren lo que hicieron aquí con el tema de la refinería, o lo que querían hacer. Pero nada. Estos son ángeles, estos son opositores que están luchando contra la usurpación. Las protestas se expanden, acaban de fracasar estrepitosamente. Presentaron a una Venezuela ya con prácticamente Maduro huyendo, estaban los motores encendidos.
Después presentaron a una Venezuela con más de 400 muertos, con un golpe de Estado, con generales, qué sé yo cuántos generales ya se le habían virado a Chávez. Bueno, desde Washington llegaron a decir que el ministro de las Fuerzas Armadas, Padrino, se había comunicado con ellos y que estaba dispuesto a apoyar el derrocamiento. Nada de eso es verdad. Pero para muchísima gente es la verdad. Porque hay un bombardeo, hay unos torrentes, hay unas avalanchas que repiten y repiten lo mismo. Se expande la protesta, porque ante el fracaso del golpe ahora, usted, esa foto posiblemente que están presentando ahí, la que está en la primera plana del día, sea una foto que no es de hoy, no es de ahora. Viejísima. Bueno, publican fotos de otros países atribuyéndoselo a Venezuela. Y ya le han descubierto muchas pifias, pero todavía el volumen de la desinformación es tan apabullante que la verdad como realidad no se abre paso. Una parte ya de la gente se está dando cuenta que hay una gran estafa, hay un gran engaño. Guaidó está llamando a la huelga general. Guaidó lo que ha dicho, vamos a protestar para llegar a la huelga general. Está llamando a la huelga general. Están diciendo como que tienen la posibilidad de hacer una huelga general. Como tenía la posibilidad de dar un golpe con 20 militares, que son la mayoría de la Guardia Nacional de la custodia del Congreso, sobornado o engañado una parte. Ese era el golpe de Estado. Esa era la rebelión. Maduro perdió las Fuerzas Armadas. Fracasa eso y se inventan otro. Porque se trata de un diseño de la llamada guerra de cuarta generación, que incluye quinta generación, que incluye esas mordidas para tratar de producir desgaste, sembrando la posibilidad o creyendo que pueden sembrar la posibilidad de división, creando una situación de tal intranquilidad y de tantas dificultades, porque al mismo tiempo desatan el desabastecimiento, las grandes empresas que abastecen. Sacan, por ejemplo, del mercado la pasta de dientes. Oye, la gente buscando pasta de dientes. Sacan el papel de inodoro, sacan la toalla higiénica de las mujeres. Sabotaje económico. Y periódicamente disturbios violentos. Para mantener esa situación, porque ¿de qué se trata? Ellos están tratando de crear una situación que le permita o realmente dividir las Fuerzas Armadas y ahí aprovechar la situación para imponer un diseño de invasión militar. Ese es un plan progresivo. Guerra mediática, ciberguerra, los temas electrónicos, cómo dañan las comunicaciones, cómo dañan todo esto. Pero todo eso tiene un manto, que es el manto de la muerte de la verdad. Y presentar las mentiras como verdades. Pausamos y volvemos. Cuida. Esa mecánica de la posverdad que mata la verdad y que presenta hasta a veces múltiples verdades, también se emplea aquí para distorsionar determinados problemas. Las zonas francas industriales, un mecanismo que han utilizado los países dominantes, Estados Unidos en particular, en toda esta zona, para aprovecharse de la situación de empobrecimiento,
desempleo, marginalidad de estos países, lo cual permite tener disponible una mano de obra barata, fundamentalmente en muchos casos femenina. Son empresas generalmente de ensamblaje, donde los insumos, las materias primas, vienen de fuera, son importados. Las fábricas textiles de Zona Franca, las telas, los moldes, todo eso viene de fuera. Si se trata de cuestiones electrónicas también, lo ensamblan aquí, pagándole salario de miseria a los trabajadores y a las trabajadoras, impidiendo la sindicalización. Si no controlan el sindicato, no hay sindicato. Porque se trata de mecanismos de exportación del producto de la mano de obra barata hacia los centros desarrollados. Entonces, ven, todas esas tiendas, los grandes moldes, venden productos que se hacen aquí, que se hacen en Guatemala, que se hacen en todas esas partes. En todo el periodo en que se ha impuesto la estrategia neoliberal, que implica además deprimir los salarios, tumbar las conquistas históricas del movimiento obrero, dejar a un lado todo el tema de los pactos colectivos, precarizar, es decir, reducir el poder de compra del salario, imponer salarios de miseria, de sobrevivencia, que ni siquiera da para la reproducción misma de la fuerza de trabajo. Y entonces surge también una economía marginal que muchas veces da más ingresos que el trabajo fijo. Hay gente que para un semáforo te gana más que un obrero de Zona Franca. ¿Y qué aparece hoy en los medios de comunicación? Aparece que las zonas francas industriales tienen un déficit de mano de obra de la plantilla de trabajadores y trabajadoras. Y lo presentan así como si en este país no hubiera desempleo, ni gente empobrecida. No, es decir, coño, están buscando trabajadores y no hay. Así te venden el producto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que son salarios de miseria que no alcanzan para la sobrevivencia, cada vez menos, porque los precios van subiendo, aunque sea poco a poco, y van deteriorando el poder de compra. Al punto que el poder de compra del salario está en los niveles de hace 20 años atrás. Y cada vez las necesidades son mayores. Porque además es una dinámica de una sociedad consumista, donde ya cada quien tiene que tener esto, lo otro. Eso de ordenar, consumir, sin tú tener el poder de compra para consumir, ahí se genera también todo el tema de la delincuencia. Pero volviendo al tema de la falta de trabajadores y de técnicos en Zona Franca, con esto lo que están tirando una cortina de humo para ocultar la realidad. Y es que la deformación es tan grande de la economía que ya la gente prefiere hacer cualquier cosa por ahí, porque le deja más por cuenta propia, incluso trabajos a destajo, que meterse en esa cárcel que llaman Zona Franca, en esa producción en serie, para salir con un salario que no le cubre ni siquiera la mitad
de la canasta familiar. Y muchas de ellas madres que son las jefas de familia, abandonadas. Entonces, claro que tiene que venir una crisis de ese tipo. Pero es una crisis que ellos han provocado, que su modelo ha provocado. Y a propósito de modelo, ahí está hablando Abinader de cambio de modelo, pero no le marcha nada de esto. Ni en sus empresas, ni en las ajenas. Porque en fin de cuentas, son astillas de un mismo palo los que están compitiendo. De toda manera, esta situación está dando lugar a un proceso de cada vez más indignación y formas de rebeldía, porque esa es una manera. Váyanse al carajo ustedes con su zona franca. Yo no me voy a esclavizar en esa vaina, yo voy a buscar lo que sea. Y entonces te quieren presentar las cosas de otra manera. Como que ellos están muy abiertos a dar empleo y la sociedad no quiere trabajar. Eso es también una forma de matar la verdad, de sustituir la verdad real, esa precarización del trabajo, esa economía marginal, encubrirla con una situación de que no disponibilidad de mano de obra. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Y hoy vamos a cerrar el programa volviendo al tema de la manipulación, como está siendo tratado el tema venezolano. El periódico Hoy, otro periódico, dice: crisis venezolana enfrenta a Rusia y a Estados Unidos. Trump no descarta acción militar. Veamos lo que eso significa. Es la crisis de Venezuela la que enfrenta las dos potencias. ¿Qué es lo que se está produciendo? Lo que se está produciendo es que en Venezuela se abrió hace casi 2 décadas un proceso de recuperación de la soberanía venezolana. Y que Venezuela es potencialmente, en cuanto a su patrimonio natural, unos o el país más rico del continente. Tiene la principal reserva de petróleo del mundo y no es verdad que a cortísimo plazo el petróleo y sus derivados va a poder seguir siendo sustituido. Tiene los militares de última generación, los minerales de última generación para la industria de punta, las llamadas tierras raras en abundancia. Oro, gas, agua ni hablar. Nada más hay que ver el Orinoco. Biodiversidad, tierras fértiles. Pero es un país que le impusieron un modelo de dependencia absolutamente del petróleo y de no diversificación, que todavía no ha podido ser superado. Y que ha habido ahí determinados descuidos, errores, por lo fácil que es vivir del ingreso petrolero. Pues Estados Unidos quiere asaltar ese país y que resulta que ya el mundo no es el mundo unipolar, que un país, después del derrumbe de la Unión Soviética, de toda la crisis en Rusia y las antiguas repúblicas de la URSS, todo lo que pasó en el este europeo, había un momento de reinado de Estados Unidos como dueños del mundo. Y entonces se habló mucho del mundo unipolar. Pero no resultó así. Era una ilusión todo esto.
porque el acumulado histórico del periodo del llamado socialismo real en la Unión Soviética, en esos países, dejó también un acumulado industrial y un acumulado militar, de industria militar, porque Estados Unidos forzó a una carrera armamentista. Y resulta que Rusia se ha convertido en la principal potencia militar del mundo. Tiene en muchos renglones superioridad que Estados Unidos en términos tecnológicos. Entonces Rusia está empleando ese mecanismo como factor de influencia para su expansión como potencia capitalista. Ya no, en el tren de la socialización. Y tiene contradicciones fuertes con Estados Unidos. ¿Qué hace un país soberano? Tú me quieres asaltar. Yo pacto con tus adversarios, que están enfrentados hace tiempo. No es que los enfrentó Venezuela, ni la crisis venezolana, que parece ser la única crisis eterna, ¿no? ¿Y por qué entonces todo ese inquina contra Rusia? Porque ha habido pacto de cooperación militar. Y está por otro lado el tema de China. Es decir, el imperio estadounidense está en decadencia, perdiendo influencia mundial. Entonces, la bravuconada que le sigue en el título no descarta acción militar. Esa no es fácil de llevar a cabo en el caso de Venezuela. Le puede salir cacata ahí. Y hay disposición de pueblo, además, porque lo fundamental es eso, la capacidad para hacer una guerra de todo el pueblo. Y eso está caminando, aparte de la potencia militar. Frente a un vecino agresivo y dependiente de Estados Unidos como Colombia. Pero de esto vamos a seguir hablando. Pero vean ustedes cómo presentan las cosas y cómo las distorsionan. Y entonces, ya hablaremos mañana de la indignación, la vergüenza ajena que provoca el hecho de que la mayoría de los comunicadores de este país está montada sobre el tren de mentira que emana de los Estados Unidos como potencia imperialista. Pero nos despedimos por hoy, le damos un fuerte abrazo desde este espacio donde siempre van a encontrar que aquí se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana viernes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.